Qué alegría poder compartir y saludarlos a través de este medio. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con nuestras familias. Un saludo y abrazo fraterno. Este es un momento para detenernos, dejar los quehaceres y recogernos a reflexionar, a escuchar y a meditar la palabra de Dios. Palabra que nos alimenta, nos alienta, nos fortalece, nos enseña cómo actuar con los demás, donde a través de ella aprendemos a perseverar, a aumentar nuestra fe, a alimentar la esperanza y la caridad que se concretiza en el amor. Ese amor que es compartir con los demás. Este día, en el nombre del Señor, quiero compartir una pequeña reflexión. Cristo, esperanza en las dificultades. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que tomen sus Biblias y nos vayamos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, versículo 23 al 27. Y la vamos a hacer la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después Jesús subió a la barca y lo seguían sus discípulos. Se desató una tormenta tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se le acercan y le despiertan diciéndole: «Socórrenos, Señor, que nos hundimos». Jesús le dice: «Gente de poca fe, ¿por qué tienen miedo?». Después se pone en pie, da una orden a los vientos y al mar y todo queda tranquilo. Aquellos hombres, llenos de admiración, exclamación: «¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo dice que Jesús subió a la barca y lo seguían sus discípulos. ¿Quién es la barca? ¿Quién es nuestra barca? Veamos quiénes estamos dentro de la iglesia. Las comunidades eclesiales de base, los movimientos, las fraternidades, las cofradías, las congregaciones, los sacerdotes, los obispos, los seminaristas y el Papa, que es el representante de Cristo en la tierra. Todo dentro de ella, una iglesia viva, llena de gracia, metida en la realidad de un pueblo, como lo dice el documento de Puebla, consciente, viva y actuante. Una iglesia llena de defectos, pero que está activa porque Cristo Jesús está en ella. Él se ha quedado para siempre con nosotros. Nos ha dejado su Espíritu y se ha quedado en la Eucaristía, en los sacramentos. Y nosotros, a través del bautismo, somos parte de esa iglesia. Cuando fuimos ungidos por la gracia del Espíritu Santo, la cual nos hace hijos suyos y miembros de ella. Bautismo que no se repite ni se acaba. Es por eso que estamos llamados todos los hijos de Dios
a conocer su palabra, a conocer a Jesús, cómo era su pensar, su sentir y su actuar. Y nosotros, como hijos de Él, a dar testimonio de vida en nuestras familias, en el trabajo, con los vecinos, ante esta crisis, actuando como Él lo hizo, dejándonos guiar y conducir por Él. Volviendo al texto o manteniendo la secuencia del texto, en el versículo 24, dice que se desató una tormenta tan grande en el mar que las olas cubrían la barca. Imaginémonos cómo eran esas olas y cómo era esa tormenta y cómo esas olas caían dentro de esa barca. Y era tan grande que me imagino que esa barca tambaleaba y daba miedo. Precisamente, si nosotros, esa tormenta y esas olas de la que habla el Evangelio, podemos verlo ahora en nuestra realidad en pleno siglo XXI, en el año 2020 para ser exactos, y estamos enfrentando y sintiendo esa fuerza y ese poder de esas olas. Cuando vienen los desastres naturales, como la tormenta Amanda, la tormenta Cristóbal, la pandemia, y que como consecuencia nos ha traído muerte, enfermedades, hambre, intereses políticos marcados en contra de la vida de las mayorías, desempleo, despidos, microempresarios en quiebra. El encierro nos ha llevado a la depresión, desesperación, a que los niños se alteren, a que los jóvenes se desesperen. El encierro nos lleva a otro tipo de consecuencias. Igual que el futuro incierto provoca estrés, preocupaciones, familias que pierden sus bienes, los médicos, las enfermeras enfrentándose y luchando por salvar vidas. Las olas son fuertes. Cuando caemos muchas veces en esa desesperación y abatimiento, cuando dejamos de creer y mirar a Jesús y nos desubicamos y perdemos el horizonte, perdemos la dirección, la brújula, el control y nos dejamos ganar nuestros sentidos y nuestro espíritu por el miedo y el temor. Volviendo al texto, en los capítulos 25 y 26, dice que los discípulos se acercan y lo despiertan diciéndole, socórrenos, Señor, que nos hundimos. Y Jesús le contesta, gente de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Ante estos sentimientos que expresaban los discípulos y la respuesta de Jesús, ¿será que nos identificamos en nuestra actualidad ante estas crisis, estas dificultades que estamos enfrentando? Cuando le pedimos desesperados a Jesús que nos socorra, nos ayude, porque nuestra fuerza se termina. Pero Jesús nos dice, gente de poca fe, ¿por qué temen? Ante esta respuesta de Jesús, quedamos paralizados, pensando en que hemos perdido la confianza y la esperanza en Él, que todavía no hemos comprendido los signos de los tiempos, que es el hecho
de ver en medio de las dificultades, en medio de esas olas que nos hunden, la esperanza en Él y cómo reflexionamos y actuamos ante esto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos aprendido del estar encerrados? ¿Qué hemos aprendido de toda esta crisis? En vez de quejarnos, de desesperarnos, Jesús quiere que nos fortalezcamos y creamos en Él. Quiere que nos mantengamos firmes en la esperanza y en el amor. En Él, cuando actuamos con convicción, cuando nos cuidamos como familia, cuando estamos pendientes unos de otros, cuando nos perdonamos, cuando nos ayudamos, pero sobre todo cuando vemos a nuestro alrededor y vemos a nuestros hermanos vulnerables, sin techo, sin ropa, sin alimento, sin casa, sin trabajo. Y entonces es el momento de actuar. El padre dando ejemplo a sus hijos siendo solidario. La madre llena de amor y buscando la paz en su familia. Y unos hijos conscientes de lo que está sucediendo. Jesús quiere que demos de lo que tenemos en nuestras casas, no las sobras ni lo que no sirve, sino lo mejor que tengamos. Que los médicos salven vidas y que las enfermeras y enfermeros ofrezcan su mejor servicio. Y que nosotros nos unamos a nuestros hermanos que sufren, donando ropa, zapatos, medicina, comida a los que están pasándola mal en este momento. A que no seamos indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos y también de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia también la está pasando difícil. Nuestra parroquia específicamente, nuestras parroquias. En conclusión, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, Jesús nos habla a través de las dificultades a mantenernos inquebrantables en la fe, que nos hace ver la esperanza, la sostiene y el amor que se concretiza en la caridad cuando compartimos, cuando nos solidarizamos, cuando empatizamos a las necesidades de otros. Por lo tanto, la fe nos permite ver a una esperanza que fortalece y afirma un amor que nos une como hijos suyos. En el nombre del Señor, yo les invito, les animo a seguir los pasos de Jesús, a actuar y pensar como Él, que es vida y amor verdadero. Quiero terminar con una frase de San Juan Crisóstomo que decía así: por más que te pases el día en ayunas, por más que duermas sobre el suelo duro y comas cenizas, y suspires continuamente, si no le haces bien a otros, no haces nada grande. Gloria a Dios, mis queridos hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. En estos momentos, yo le voy a pedir que inclinemos nuestro rostro, que cerremos nuestros ojos y que hagamos una pequeña oración. Señor Jesús, gracias te damos. Padre bueno, venimos hacia ti con alegría y esperanza. Gracias a tu Hijo Jesús que vive en medio de nosotros, que nos guía en la vida porque tú así lo has querido y nos lo has enviado.
Gracias por dejarnos tu Espíritu Santo, que también el Señor nos dejó. Y que vive con nosotros para caminar, para vivir. Espíritu que es salud y que es vida, de quien dependemos día a día. Te pedimos que nos mantenga fortalecidos, confiados, sanos y con la mente despierta para poder actuar adecuadamente. Y a ti, Mamita María, te vamos a pedir que intercedas ante tu Hijo por las familias del Salvador, por la comunidad San Francisco de Asís, por las parroquias. Madre Santa, intercede ante tu Hijo Jesús, para que nosotros podamos permanecer unidos a Él. Todo esto te lo vamos a pedir a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú.